Bueno, muy bien, entonces vamos, si estamos listos para la palabra, vamos a la palabra hoy en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. Dice así la palabra del Señor: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Volvamos a leer. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Miren, si hay un pasaje que nos muestra a Pablo, el gran apóstol, ese gran hombre de Dios, pero nos lo muestra tal y como era, tal y como tal vez nosotros no lo podíamos ver, porque si nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, si nosotros vemos todas sus cartas, nosotros vemos a un Pablo siempre con ánimo, siempre fortalecido. Siempre vemos a un Pablo predicando, un Pablo valiente, un Pablo que enfrentaba a los concilios, enfrentaba a las sinagogas por toda Asia, en todos los viajes que él hace por Asia, por Galacia, por Éfeso, por Filipos, por todas las provincias de Asia, donde él predica la palabra. Vemos a un Pablo valiente, vemos a un Pablo fortalecido. Pero aquí en el capítulo 12 de 2 de Corintios, vemos a un Pablo donde nos muestra lo que él estaba viviendo, todas las situaciones que él estaba pasando. Y es un capítulo que tiene unos contrastes muy grandes, porque Pablo, vamos a estar estudiando allí el capítulo 12 y vamos a ver cómo Pablo, después de una experiencia maravillosa, una experiencia que creo que pocos la han tenido como la tuvo el apóstol Pablo, tal vez Juan o tal vez sus propios discípulos, Pedro, pero en la humanidad, en nuestros tiempos, después de esa iglesia primitiva, esa iglesia apostólica, no ha habido experiencias tales como las que vive el apóstol Pablo, porque Pablo fue un hombre que de una u otra manera nos enseña que a pesar de que fue un hombre que él persiguió a la iglesia, persiguió a los cristianos antes de convertirse, fue un hombre que ayudó y estuvo apoyando la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva. Y persiguió a la iglesia, la estuvo persiguiendo, la estuvo atacando, porque iba en contra de los principios que él, como judío radical, fariseo, había sido adoctrinado por este maestro Gamaliel. Y en él había esa fiereza, esa radicalidad en contra de los cristianos. Estaba aferrado a la ley y él se convierte, tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo camino a Damasco. El Señor se presenta delante de él, queda ciego. Al tercer día va Ananías, un hombre, un siervo de Dios, ora por él, recobra la vista y él comienza a predicar el evangelio. Y es una de las conversiones más dramáticas y es una de las conversiones más radicales que dejó huella en la iglesia primitiva. Por eso nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, vemos toda la historia, no toda, pero vemos una parte de lo que vive el apóstol Pablo hasta llegar a Roma y poderle predicar al César. Ese era su objetivo. Y nosotros luego vemos en esas epístolas paulinas, donde él escribe, donde él anima, donde él exhorta a las iglesias. Y es esa herencia narrativa que el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu y a través de este hombre de Dios, nos quedó plasmada, que es la historia de lo que
hizo Pablo y la forma como el Señor le reveló a él ese evangelio de la gracia, ese evangelio de redención, esa palabra, esa revelación paulina que hace un complemento, como una ficha que era necesaria para que el evangelio que hoy nosotros tenemos pudiéramos vivirlo y pudiéramos nosotros comprenderlo. El Señor Jesucristo allá en Juan le dice a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que hablaros, pero no es el momento, no es el tiempo. Y es el Señor Jesucristo a través de todas estas revelaciones, esa revelación que hace al apóstol Pablo, que nos hace comprender lo que significa la iglesia, lo que significa la gracia, lo que significa el término salvación, lo que significan términos tan de pronto que no eran claros para los discípulos al principio. Y aún el apóstol Pedro habla acerca de Pablo diciendo que sus palabras, las palabras de Pablo, del apóstol Pablo, eran palabras que venían de parte de Dios y que aún habían palabras o habían enseñanzas del apóstol Pablo que eran difíciles de comprender, pero sabían aquellos hombres de Dios, aquellos apóstoles, que el apóstol Pablo, que no estuvo con Jesús, pero que él fue convertido luego por ese momento en el que el Señor Jesucristo se presenta a él. Es allí donde él comienza su viaje a predicar el evangelio, a animar a otros. Pero aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 12, vemos una historia grandiosa y quiero que la leamos. Vamos al verso 1. Luego estudiamos el verso con el cual comenzamos, que fue el verso 9. En el verso 1 del capítulo 12 de 2 de Corintios dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, porque que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y esto es de aquellos pasajes de la palabra donde uno dice: pero ¿qué está diciendo el apóstol? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Miren, lo que dice aquí, del verso 1 al verso 6, es que Pablo tuvo una revelación de parte de Dios. Una revelación gloriosa. Pablo habla de un hombre, pero ese hombre es él. Es decir, Pablo entiende que es una revelación y fue una experiencia con Dios tan maravillosa que su propio orgullo estuvo tentado a sublevar su corazón y a llenarse de orgullo. Acordémonos que el pecado de Satanás fue precisamente el orgullo. Fue el tener un concepto más alto de sí que el que debe tener. Y Pablo dice acá en la palabra, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y Pablo lo que nos está diciendo es que 14 años atrás el Señor lo arrebató, pero él dice, el apóstol Pablo, que si él no sabe si fue tomado en el cuerpo físico o fue un éxtasis o fue una revelación donde su espíritu fue sacado, su alma fue sacada del cuerpo, porque dice aquí la palabra que él veía a ese hombre,
pero era Pablo. Es decir, Pablo se ve a sí mismo en esa revelación. Pero dice aquí en la palabra que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y si nosotros hablamos de ese tercer cielo, lo que muchos teólogos concluyen es que el primer cielo que nosotros tenemos es el que conocemos nosotros físicamente. Es el cielo que nosotros vemos en nuestra tierra. El segundo cielo es donde está ese lugar espiritual. Ese lugar donde está esa batalla espiritual entre el enemigo y los ángeles. Donde está esa presencia maligna del enemigo gobernando sobre el mundo. Pero el tercer cielo es el lugar donde mora Dios. Es el lugar donde está el Señor. Hay muchas vertientes teológicas y lo que muchos dicen es, no importa cuál es la conclusión que Pablo dice. Nosotros no tenemos la revelación de si hay más cielos. Hay algunos padres de la iglesia al principio que hablaban que habían 7 cielos. No importa. Aquí lo que importa es que Pablo tiene una revelación impresionante con Dios. Una revelación que cambió y transformó su vida. Pero dice la palabra que esas palabras y esa revelación que Dios le dio, dice aquí en la palabra, que son palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, fue algo tan revelador en la vida de Pablo. Fue una revelación que cambió o fundamentó aún más su predicación. Muchos hablan y se preguntan si esa revelación cuando vino, si vino cuando el Señor se le apareció en Damasco. O tal vez en Listra cuando fue apedreado y quedó como muerto. No lo sabemos. Son hipótesis teológicas que hay en torno a ese tiempo o ese momento donde Pablo tiene esa experiencia profunda con Dios. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que Dios siempre va a revelarnos su palabra. Dios siempre va a querer revelarnos de Él siempre. Siempre, ahí en la palabra dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Isaías 45 dice la palabra que Dios nos quiere mostrar los tesoros escondidos. Aquí en 2 de Corintios dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Dios quiere enseñarte, Dios quiere de una u otra manera mostrarte tesoros que Él tiene para su vida. Pero obviamente lo que vive Pablo es una experiencia fuera de lo normal, es una experiencia sobrenatural. Ahora miren, Pablo dice aquí en el verso 4, dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Y miren, cuando habla de paraíso, no está hablando de el paraíso donde estuvo Adán y Eva. La palabra paraíso es una palabra que usa Pablo en el persa antiguo, es decir, una palabra en lenguaje persa antiguo. Y esa palabra paraíso significaba el jardín del palacio. El jardín especial donde los reyes le entregaban distinciones, reconocimientos a aquellas personas que habían hecho las cosas bien. Era un jardín hermoso dentro de las paredes y dentro de los muros de los palacios de los reyes. Y Pablo utiliza aquí la palabra paraíso para describir que él lo que estuvo fue recorriendo ese lugar precioso en el cielo, escuchando al Señor Jesucristo. Muchos teólogos concuerdan que el Señor lo que hace es tener un tiempo de intimidad personal con Pablo, y esto es tremendo. Pablo tiene un encuentro personal y logra estar caminando
caminando con el Señor Jesucristo por esos jardines de su presencia. Eso cambió la vida de Pablo, eso transformó la vida de Pablo. Pero Pablo a sí mismo se castiga, se golpea, como dice Pablo en alguna parte de sus epístolas: golpeo mi cuerpo. Es decir, Pablo sabía que una revelación de ese tamaño, una revelación de esa índole, podría cambiarlo y convertirlo en un hombre, o que podía llenarse de soberbia al estar caminando en intimidad con el Señor Jesucristo en el cielo, en su presencia, caminando con Él exclusivamente. O se llenaba de orgullo, o podía esa visión y esa revelación divina cambiar la doctrina paulina y tal vez torcer lo que era la revelación que Dios tenía para él y convertirse en un hereje. Pero miren, más allá de todo esto, lo que tenemos que empezar a entender es que esa situación en sí, marcó la vida de Pablo. ¿Y cómo la marcó? Y yo quiero que miremos en el verso 7, que dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¡Wow! Tremenda palabra. El apóstol Pablo no solamente vive esa revelación, sino que dice que él ha vivido y tiene muchas revelaciones. Pero dice aquí en la palabra que para que esa grandeza que lo ha tentado, que ha tentado su corazón, para que se llene de orgullo y de soberbia, tal vez por encima de los otros apóstoles, y sentir que Pablo llegaba a ser mejor que ellos o mayor que ellos, guardó su corazón y dice que él ve el propósito de ese aguijón en la carne, ese sufrimiento que él tenía para que su corazón no se llenara de orgullo. Ya vamos desmarañando un poco esta historia, vamos desprendiendo para que podamos entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Y miren, aquí dice que le fue dado un aguijón en su carne. Un aguijón. Y a lo largo de la historia, ha sido una gran incógnita cuál era el aguijón en la carne del apóstol Pablo. Porque dice la palabra que era un aguijón, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Y no es que literalmente viniera un ángel caído, un demonio, y lo abofeteara. Era que Pablo tenía algo en su vida que lo humillaba, que lo golpeaba. Si nosotros vemos aquí la palabra abofetear, era la misma palabra que utilizan para el Señor Jesucristo cuando lo golpearon. Y para el pueblo judío, cuando uno abofeteaba a otra persona, era humillante. Era una acción para humillar y hacer sentir a la otra persona miserable, humillada. Y dice aquí que ese mensajero que el Señor permitía que viniera a Pablo era golpeado y era humillado. Y muchos han tratado de concluir cuál era ese aguijón en la carne. Y hay 3 cosas que han concluido muchos, y digamos que son otras hipótesis que el apóstol Pablo vivió. Uno de ellos es que ese aguijón era una enfermedad que Pablo tenía y que lo atormentaba durante mucho tiempo. Las enfermedades que posiblemente decían que Pablo vivía eran migrañas, una enfermedad que se llama oftalmia,
que era como una irritación de los ojos muy grande y le impedía ver, le molestaban y le dolían mucho los ojos, como si tuviera una inflamación que no le permitía a él ver bien, los dolores eran constantes. Algunos decían que tenía malaria, algunos decían que tenía epilepsia, cálculos biliares, gota, reumatismo o tenía un impedimento para hablar. Físicamente, algunos dicen, y nosotros acá estamos, digamos que estamos citando algunos de los primeros escritores de la palabra, de la historia de la iglesia, como son Tertuliano, Jerónimo, Crisóstomo, que ellos escribieron acerca de ellos. Y tal vez Pablo tenía una enfermedad física que lo imposibilitaba. Y era una enfermedad que le causaba mucho dolor. Ahora, otros dicen que ese aguijón en la carne eran tentaciones que él vivía. Tentaciones que él estaba viviendo. Y que esas tentaciones, de una u otra manera, él era reducido como ser humano, porque esas tentaciones lo trataban de gobernar. Esa está excluida completamente, porque nosotros sabemos la santidad y el compromiso y la altura de la palabra y de la doctrina de Pablo. Así que esa no tiene tanta fuerza. Y la otra, que tenía mucha fuerza, eran las persecuciones del apóstol Pablo. Pablo fue apedreado, dice la palabra, como les comentaba en este momento, en Listra fue golpeado, fue sacado, arrastrado como muerto. Fue azotado, fue golpeado, fue encarcelado, y otros dicen que ese aguijón en la carne eran las persecuciones. Estudiando la palabra me quedo más con que fue una enfermedad. Y Pablo vivió situaciones muy difíciles. Y él aquí dice, en el verso 7, dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne. Pero miren, cuando nosotros vamos a la palabra, vamos a profundizar en lo que realmente en el griego significaba la palabra aguijón. La palabra aguijón en el griego es skolops. Y la palabra skolops significa una estaca. Es decir, que lo que Pablo está describiendo aquí no era un simple aguijón. Era una estaca de madera que lo afligía. No físicamente una estaca, pero que el dolor que le causaba ese aguijón o esa estaca era muy, muy doloroso. Y vemos aquí a Pablo abriendo su corazón, diciendo: he tenido unas revelaciones de parte de Dios grandiosas, pero hay una estaca que Dios ha permitido que me moleste y me duela, y que dice en el verso 8, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero no se lo quitaba. Y es doloroso. El gran apóstol Pablo, que hizo milagros, que vio maravillas, que vio prodigios, que tuvo revelaciones tan grandes de parte de Dios, pero tenía una estaca, no físicamente, pero tenía una dolencia, una enfermedad, una situación que lo humillaba, y que por más que Pablo le oró, Dios no se lo quitó, o por lo menos hasta ese momento. Pablo no vuelve a hablar del aguijón en la carne. Simplemente nosotros vamos a encontrar ese aguijón aquí en 2 de Corintios. No sabemos si el Señor se lo quitó, pero hasta ese momento Pablo sufría y tenía una condición y una situación tan difícil que por más que oraba, el Señor no se lo quitaba. Y no porque el Señor no quisiera quitárselo,
No porque Dios no tuviera el poder de cambiar las circunstancias en la vida de Pablo, sino porque ese sufrimiento, esa condición, esa enfermedad que estaba viviendo el apóstol Pablo tenía un propósito, y era que su corazón no se llenara de orgullo. El propósito que Dios estaba permitiendo en la vida de Pablo era que él entendiera que necesitaba a Dios. Era que Pablo pudiera comprender que nosotros, tú y yo, somos un instrumento delante del Señor. Que somos vasijas de barro. Y por más de que Dios te bendiga, que tengas dinero, que tengas un hermoso hogar, que tengas unos hermosos hijos, pero tú tienes que tener los pies en la tierra. No hay mayor peligro para ti y para mí cuando Dios comienza a bendecirte, a darte bendición, a respaldarte, a abrirte puertas, a que las cosas que tú por muchos años anhelabas comiencen a funcionar y tu corazón se llene de orgullo. Porque puedes pensar, es que fui yo el que lo logró. Es que fui yo el que con mis talentos y con mi esfuerzo, o tal vez muchos cristianos pensamos, es que yo oré mucho, es que yo perseveré en oración, es que yo ayuné y Dios me dio. Dios no le va a dar la gloria a tus oraciones. Dios no le va a dar la gloria a si fuiste o no fuiste a la iglesia. El único que merece la honra y la gloria es Él. Y Dios permite en la vida de Pablo una situación que lo humillaba, un área de su vida que tal vez él predicaba y otros eran sanados, pero él no. Qué increíble esta historia. Porque Pablo tal vez iba por las ciudades, por los terrenos, por cada situación donde él andaba, predicaba y habían milagros y habían prodigios, pero a él, si él tuviera migrañas, ¿cuántas veces predicó con esa migraña? ¿O cuántas veces predicó con esa oftalmia, con ese problema de los ojos? Veía borroso, le dolían los ojos. Sea cual fuese la condición, esto que el apóstol Pablo nos enseña en su palabra tiene una validez maravillosa en nuestra vida cristiana. Y es entender que muchas veces hay situaciones de nuestra vida, situaciones en la cual nosotros vivimos por años. Hay áreas de nuestra vida en las cuales nosotros vemos victorias. Tal vez tú ves victorias en tu estudio, en tu universidad, ves éxito en tus hijos, pero no has prosperado. Tal vez tú ves prosperidad, ves abundancia, pero hay una condición física que siempre te ha perseguido. Hay una condición física que te humilla, que te golpea. Y todo esto tiene un propósito, y es que sencillamente nosotros tenemos que entender que somos humanos. Charles Spurgeon, el gran príncipe de los predicadores, un hombre que llenaba auditorios en la iglesia metropolitana en Londres, en el tabernáculo metropolitano de Londres, 13,000 personas. No habían micrófonos. No había sonido en ese momento. Estoy hablando del año 1800 aproximadamente. 1886, 1884. Y este hombre predicaba sin necesidad de micrófono. Era un hombre usado por Dios. Por eso es llamado el príncipe de los predicadores. Su forma de predicar, la forma como muchas personas fueron convertidas, lo que Dios le enseñó. Pero Charles Spurgeon fue un hombre que vivía unos terribles cuadros de depresión, donde no quería ni levantarse de la cama
en momentos donde vivía esos momentos de decadencia emocional que vivía. A veces se sentía, dice él en sus escritos, que él se sentía miserable, se sentía humillado por completo y no tenía ganas de pararse, pero era el gran hombre de Dios que llenaba aquel tabernáculo metropolitano en Londres con miles de personas que se convirtieron y que hasta el día de hoy respetan y honran esa memoria de ese gran hombre. Pero también tuvo una condición física, tuvo gota en su cuerpo. Tenía gota y esa gota le causaba unos dolores impresionantes que en sus escritos también él colocaba. A veces él solamente que personas lo ayudaran a pararse de la cama y colocar un pie, el poder colocar un pie nuevamente sobre el suelo, para él era una gran victoria luego de días de dolor en su cuerpo. O él escribía en otros momentos, escribía que era doloroso tener que dormir durante 8 o 10 días de un solo lado de su cuerpo en la cama. Y poder otros 8 días voltearse, porque el dolor de su cuerpo era increíble. Pero fue el gran hombre de Dios. Y yo quiero enseñarles esto en el día de hoy, porque es importante entender que todos tenemos un aguijón en nuestra carne. Todos tenemos una estaca que nos incomoda. Todos tenemos en nuestra vida cristiana una situación, un área, una persona que nos incomoda y nos humilla. Una situación que por más que tú has orado, una situación en la cual tú has estado perseverando durante años, pero Dios no ha quitado ese aguijón de ti. Todos lo tenemos. La pregunta esta noche es: ¿cuál es tu aguijón? ¿Cuál es ese aguijón que a ti te aflige? Ese aguijón que a ti te humilla. ¿Es una situación física? ¿Es una situación emocional, financiera? ¿Es un área de tu vida que hasta el día de hoy te ha golpeado y te ha golpeado y te ha humillado? Y es tu aguijón. El apóstol Pablo lo llama, en el griego es skolops, que significa una estaca. Imagínate una estaca todos los días allí haciendo presión, el dolor que te causa. Así hay áreas, así hay situaciones de humillación y frustración en tu vida. Áreas que tal vez tú llevas cargando y viviendo ese aguijón en la carne durante años. Porque tal vez no es algo que viene de una semana. Tal vez no es una situación que tú estás viviendo de un mes para acá. A veces nosotros en el silencio, en el secreto de nosotros mismos, sabemos que llevamos viviendo situaciones por años. Aguijones que tal vez nos golpean, tal vez son recuerdos. Tal vez son situaciones que nunca pudiste cambiar y sientes el dolor de la estaca todos los días allí golpeándote. Y le has orado al Señor. Y has orado para que el Señor te la quite y no ha pasado nada. Tal vez es el área financiera. Tal vez tú en todas las demás áreas de tu vida eres bendecido, gozas de salud, eres inteligente. Hayas gracia, pero tú financieramente no has prosperado. Tal vez eres una persona próspera, pero estás soltero o estás soltera durante años y sientes que los años pasan y no sucede nada. Tal vez es una enfermedad. Sea cual fuese, todos tenemos un aguijón en nuestra propia carne. Una situación que te humilla, una situación que te hace bajar a tu condición humana y que muchas veces te ha desanimado. Que muchas veces ese aguijón en la carne nos duele tanto que la imagen de nosotros mismos cae al piso porque nos sentimos defraudados por no poder avanzar.
El apóstol Pablo vive ese aguijón en su carne. Vive esa situación de enfermedad que lo persigue. Ve milagros, ve el avance, el crecimiento de la iglesia, pero en él no ve ese progreso en su parte física. Así nos pasa a muchos de nosotros. Y lo más increíble es que dice aquí en el verso 8, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Aquí vemos a un Pablo humano. Aquí vemos a un Pablo en el cual el Señor está cumpliendo el propósito de ver a un hombre que por más revelaciones, que por más bendición que haya en su vida, es un ser humano que le dice al Señor, te ruego que me quites este dolor, Señor. Te ruego, Señor, que me quites esta situación que he estado llevando por años. Esta situación que me duele, esta situación que me incomoda, que me humilla, que me avergüenza. No sé en tu vida cuál es ese aguijón. Tal vez es una enfermedad. Tal vez es una dolencia física que no ha pasado. Tal vez pastores, hombres de Dios han orado por ti, pero sigue esa situación en tu cuerpo. Sea lo que sea, hay una gran enseñanza en ese aguijón. Porque el aguijón no es enviado para destruirte. El aguijón tiene un propósito divino, y es que tú reconozcas al Señor como el Dios suficiente para ti. Juan capítulo 16, verso 33. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vuelvo a leer, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el Señor habla con sus discípulos, y el Señor les había acabado de hablar de que vendría el Espíritu Santo, el Consolador, y que vendría a estar con ellos en todo momento, y viene esa promesa de que vendrían los milagros, vendrían muchas cosas en sus vidas, ese respaldo de Dios en ellos. Pero el Señor les dice, miren, quiero aterrizarlos. Quiero que pongan sus pies en la tierra y entiendan que en el mundo vamos a ser afligidos. En el mundo, como Pablo, vamos a tener aguijones en la carne. En el mundo vamos a tener esa estaca que nos va a incomodar mucho y que nos va a doler. Y tal vez en la vida cristiana y en muchos púlpitos no se predica de esto. Y sabemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas. Por eso no juzguen mi sermón en el día de hoy, hasta el final. No juzguen mi predicación en esta noche. No es que yo estoy hablando de que tú no tienes esperanza. Yo esta noche no te estoy diciendo que todo lo que se ha predicado es mentira, porque igual vas a sufrir. No. Yo lo que te estoy mostrando en esta noche es el camino que el Señor ha trazado para que ese aguijón se convierta en bendición para tu vida. La palabra aflicción en el griego original es tlipsis. Y esa palabra tlipsis, que es aflicción, significa estrechez, significa presión, significa comprimir, apretar, angustiar, aplastar. Y el Señor les dice a ellos, a sus discípulos, en el mundo verán,
vivirán eclipsis, aflicciones, sentirán momentos donde sientan presión, estrechez en sus vidas, angustia, donde sienten que las circunstancias, que las vivencias los aplastan, que las circunstancias físicas, financieras te van a aplastar, te comprimen, te quitan el aire y sientes que no tienes esperanza. Eso dice el Señor. En el mundo tendrás momentos de estrechez. En el mundo habrán días y habrán momentos donde sientas, como el apóstol Pablo, una estaca que te comprime y no te deja estar tranquilo. Pero el Señor dice, confíen, yo he vencido al mundo. Es decir, Cristo venció a la aflicción. El Señor Jesucristo está por encima de cualquier situación que tú estés viviendo. El Señor Jesús te dice en esta noche que por más difícil que haya sido este año para ti, que tal vez durante todo el año de enero a hoy sientes y respiras que ahí está esa estaca, ese aguijón doloroso que te causa humillación, aflicción, estrechez. Esa situación que te ha causado dolor en tu corazón, que te ha causado angustia, pero el Señor Jesucristo ha vencido esa aflicción. Y esa es la palabra de esperanza. Y era la palabra de esperanza que había para el apóstol Pablo. El Señor no deja al apóstol Pablo allí. No le dice a Pablo, perdónenme la expresión, Pablo, de malas. Esta es consecuencia de usted haber tenido esa gran revelación en su vida y sufra. No es así. El Señor Jesucristo no deja solo a Pablo. No lo deja solo. Pablo ora. Pero no le quita al Señor ese aguijón. En Lucas 22:43 el Señor Jesús le dice al Padre, Padre, estoy angustiado. Si hay otra forma de yo pasar y vivir esta situación, hazlo. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero tanto Jesús como el mismo apóstol Pablo oran para que el Señor les quitara su aguijón, pero el Señor no se los quitó. Ni Jesús en el huerto de Getsemaní, ni Pablo en este momento, lo que le escribe a los Corintios, el Señor no les respondió y ellos no recibieron lo que le pidieron. Tal vez en ese momento, tal vez Pablo luego es sanado, es restaurado y lo supera. Pero en este momento, Pablo ora y no pasa nada. Pablo ora para que él pudiera atravesar esta situación difícil en su vida, pero el apóstol Pablo recibe un no por respuesta de parte de Dios. Pero un no en el cual nosotros veamos el capricho de Dios de decirle no, sufre. Porque a veces nosotros pensamos que cuando viene ese aguijón, cuando viene ese sufrimiento, cuando viene esa prueba, cuando viene ese momento de dolor que por años hemos vivido, entonces nosotros pensamos que Dios es un Dios malo. Y hay una enseñanza que nosotros tenemos en nuestro canal de YouTube, valiosa, y es que Dios piensa bien de mí. Pero miren, Pablo, a pesar del sufrimiento y a pesar de que Pablo vive ese aguijón en su carne, en su cuerpo, Pablo nunca cambia su concepto de Dios. Y sabe que Dios tiene el control, el Señor Jesús tiene el control de esa situación. Jesús en el huerto de Getsemaní no se revela. Dice la palabra que cuando Él ora en esos momentos de debilidad del Señor Jesús, dice la palabra que vino un ángel y le ayudó. Vino ese ángel y
y lo fortalece, lo levanta al Señor. Pero igual el Señor va a la cruz. Y Pablo, a pesar de lo que está enseñándonos, le habla su corazón a los corintios. Pablo tiene que terminar de escribir la carta con ese dolor en su cuerpo, esa dolencia física, o esa situación que para él era como una estaca que le incomodaba con dolor. Tú no puedes frenar tu vida por ese aguijón. Tú no puedes apartarte del Señor Jesús y dudar de la gracia infinita porque está pasando eso en tu vida. Pablo sabía que el Señor Jesús tenía el control de esa situación. Pablo sabía que la misericordia y la gracia de Dios eran suficientes para él. Y vamos al verso 9, donde comenzamos esta enseñanza el día de hoy. Y dice, luego que Pablo dice en el verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, verso 9, donde comenzamos. Y me ha dicho el Señor Jesús, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quiero leerles este verso en la Nueva Traducción Viviente. Dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Les leo esa versión, esa Nueva Traducción Viviente, porque tiene un lenguaje muy bonito y dice, les repito, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. El Señor Jesús le dice a Pablo, Pablo, yo no te voy a quitar ese dolor, ese aguijón, esa estaca, porque quiero que entiendas que mi gracia es todo lo que tú necesitas. Mi gracia es lo único que tú necesitas en tu vida para salir adelante. La gracia del Señor Jesucristo es lo único que nosotros necesitamos. Y aun cuando tú estés viviendo situaciones difíciles, estés viviendo ese aguijón en tu vida, en tu casa, en tus finanzas, en tu cuerpo, con enfermedades, con dolencias, el Señor te dice esta noche, lo único que tú necesitas es mi gracia. Porque mi poder, el poder de Dios, actúa mejor cuando tú eres débil. El poder de Dios se va a hacer evidente cuando tú seas frágil en Cristo. Cuando esa debilidad, cuando esa dolencia, cuando esa situación te golpea y tal vez tú te sientes humillado, entonces ahí es donde la gracia del Señor se hace evidente. Es donde la gracia del Señor te levanta, te fortalece, te anima a seguir adelante. Por eso debes orar, Señor, dame gracia para salir adelante. Señor, tal vez estoy en una situación, mi hogar está en una situación económica muy difícil. Dame gracia, Señor. Dame tu gracia, Señor Jesús, para salir adelante. Tu gracia es suficiente en mi vida, Señor. Derrama tu gracia sobre mí para yo poder atravesar este momento. Porque necesitamos la gracia de Dios para atravesar el desierto.
Necesitamos la gracia del Señor para poder soportar muchas veces el dolor que nos causa las situaciones difíciles. Tal vez el Señor no le quita el aguijón a Pablo en ese momento, pero le da las fuerzas, le da el favor para soportarlo. Y tú y yo necesitamos la gracia. Tú y yo necesitamos el favor de Dios sobre nosotros para poder atravesar los días de hambre, los días de enfermedad, para poder atravesar los momentos de pérdida de un ser querido. Necesitamos la gracia y el favor de Dios para poder nosotros no renegar, no llenarnos de rencor y de argumentos contra Dios, sino tener la gracia, tener el favor de parte del Señor para poder vivir esa situación. Aquí la palabra, cuando el Señor le dice a Pablo, le dice, bástate mi gracia. La palabra bástate está en el griego, que es arkei, y es una palabra que significa proteger contra peligros. Así actúa Dios. No nos baja el listón, sino nos capacita para poder superarlo. Y muchas veces en tu vida Dios va a poner un listón donde Dios te dice, hija, hijo, yo te coloco esta situación difícil para tu vida, para que entiendas que es mi gracia la que te va a ayudar a superarlo. Es mi favor, porque aunque te duela, porque aunque te cause lágrimas, porque aunque muchas veces vienen los días de angustia, yo te daré la gracia para atravesar el desierto. Yo te daré la gracia, yo te daré mi favor, yo te daré mi amor, yo te daré mis fuerzas para que tú lo superes. Porque acuérdate que tú y yo somos vasijas de barro. Acuérdate que tú y yo estamos en una condición 100% humana. Y nuestra carne le duele. A nuestra carne le duele, nuestra carne se aflige, nuestra carne sufre, nuestra carne se abate, se angustia. Lo que significa la palabra aflicción, apretar, afligir. Eso causa el dolor de las situaciones. Pero el Señor, así como le dice a Pablo, te dice a ti en esta noche, bástate mi gracia. Y esa palabra bástate es, yo te voy a proteger contra los peligros. Yo te voy a cuidar. Tal vez no te baje el bastón. Tal vez hoy ores y ese dolor en tu cuerpo siga. Pero el Señor en su gracia está obrando en ti. Tal vez hoy ores y tal vez esperas que suceda algo financiero y mañana no pase nada. Pero la gracia del Señor está sobre tu vida y te va a ayudar a atravesar ese momento difícil. Por eso el Señor dice allí, mi gracia es todo lo que necesitas. No la ayuda del hombre. Porque muchas veces cuando nosotros estamos viviendo ese aguijón, esa situación que nos duele, esa situación que nos incomoda, esa situación que causa en nosotros humillación, ponemos la esperanza en el hombre para que el hombre me ayude. Yo sé que esta persona no me va a fallar. Yo sé que de pronto esta persona ve mi condición y me ayuda, me tiende la mano. Pero el Señor le dice a Pablo, lo único que tú necesitas es que mi gracia esté sobre ti. Nada más. Absolutamente nada más es importante en nuestras vidas que la gracia del Señor esté sobre nosotros. Porque esa gracia te va a ayudar no solo a atravesar ese desierto. Tal vez el listón, la prueba, no va a bajar mañana o esta noche. Tal vez esta noche tú estás en una condición de enfermedad.
Tal vez tú me estás viendo en este video y estás teniendo esta aflicción física. Y tal vez en este momento te está doliendo. Tal vez esta noche no tienes que comer. Tal vez mañana tienes que pagar una deuda y no ha llegado el dinero para pagarla. Pero quiero decirte esta noche que lo único suficiente para ti es que la gracia de Dios esté sobre tu vida. Porque el Señor te dará la fortaleza para poder enfrentar cada situación difícil que tú tengas que enfrentar. Para Pablo no era la sanidad que él quería ver en su vida. El Señor le decía, mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente para ti. Y la palabra gracia es una palabra que viene del griego charis o charis, que significa la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en mi vida. Es el favor de Dios inmerecido, porque Dios no te pide nada a cambio. La Biblia dice en Efesios, en el capítulo 2, que nosotros somos salvos por gracia. Es decir, un regalo gratuito, un regalo que Dios ha hecho sobre ti para ser salvo. Tú eres salvo, tú eres salva por gracia. No es por obras, como nos han enseñado erróneamente la iglesia tradicional, que tú eres salvo por obras, que si tú eres bueno te vas para el cielo. Tú eres salvo porque gratuitamente Jesucristo se entregó por ti, y si tú lo aceptas y crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. El Señor Jesús le dice a Pablo, bástate mi gracia, bástate mi favor sobre ti. Alégrate porque mi gracia está sobre ti. Mi gracia, mi favor infinito están sobre tu vida. Es esa fortaleza gratuita que Dios te da para que tú puedas enfrentar situaciones. La gracia es esa puerta que se abre, esa situación en la cual Dios está sobre tu vida y tú hallas gracia, tú hallas favor. Tal vez hay muchas personas sin empleo en este tiempo. Pero si la gracia de Dios está sobre ti, las puertas se van a abrir. Si tal vez tú estás pasando por un tiempo de enfermedad, de situaciones difíciles en tu cuerpo, la gracia del Señor te ayudará a salir adelante. La gracia es la buena voluntad de Dios y Cristo ejercida con relación a mí. Es su buena voluntad. Es la buena voluntad del Señor sobre tu vida. Y el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia, bástate mi favor, basta que yo te ame, que yo esté contigo para poder tú enfrentar cada situación difícil. La gracia es la bondad y el favor inmerecido de Dios sobre nosotros. Es salvación. Es benevolencia inmediata al salvarte a ti. Tal vez hoy las cosas no están bien en tu vida. Tal vez hoy estés viviendo situaciones adversas y difíciles. Pero la gracia del Señor está sobre ti. Recibe esa gracia de Dios infinita. Recibe la gracia para enfrentar tu desierto. Recibe la gracia para poder enfrentar esa situación en tu cuerpo. Sabemos que el Señor por sus llagas nos ha sanado. Pero la gracia de Dios operará en tu vida y te traerá esa bendición. Pero en ese momento lo que Pablo necesitaba escuchar de parte del Señor no era aquí te sano, aquí quito ese aguijón de tu cuerpo. Pablo necesitaba entender que la gracia es el Señor Jesucristo. Que la gracia
del Señor estaba sobre él para enfrentar esa situación. Su gracia es necesaria en nuestras vidas. Su gracia es su benevolencia, su fortaleza, su ánimo, su vigor, su salvación, su sanidad y redención sobre nosotros. Lo único que tú necesitas para salir de tus aflicciones, de tus aguijones, de tus estacas que te duelen, es la gracia del Señor sobre ti. La gracia del Señor va a cambiar por completo tu vida. Es la gracia del Señor la que Él está derramando sobre tu vida en este momento, para que tú comprendas que tú no estás solo, que tú no estás sola. Tú no estás solo viviendo esta situación, esta aflicción, ese aguijón que estás viviendo en tu carne, en tu hogar, en una situación difícil con tu esposo, tu esposa o con tus hijos. El Señor te da la gracia, te da su favor para que puedas vivir esta situación hasta el momento en que tú veas esa sanidad. Pueda que la veas esta noche. Pueda que tarde una semana más el Señor en sanarte, un mes o meses. Pero el Señor te promete que estará contigo y su gracia estará contigo para tú poder vivir esa situación. El Señor te va a acompañar. El Señor te dará la fortaleza, el ánimo, el vigor para poder levantarte un día más para enfrentar cada situación en tu vida. Él te dará esa gracia infinita. Y miren, esta enseñanza llegó a mi corazón de una manera tan grande y ha bendecido tanto mi vida, porque es entender que tú no estás solo en la aflicción. El Señor Jesús no dejó que Pablo viviera solo ese aguijón. Él prometió estar con nosotros todos los días. Y Él, aun cuando tú estés viviendo ese aguijón, esa estaca que te duele en tu cuerpo, Él promete darte la fortaleza para enfrentar ese dolor. Por eso el apóstol Pablo dice allí en el verso 9: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y cuando nosotros leemos este verso 9, después de que el Señor le ha revelado esa gracia, Pablo cambia por completo ese dolor y comienza a hablar de una forma optimista. Y es como que muchas veces nosotros vemos la aflicción, vemos ese aguijón en la carne como el odio de Dios para mí. Dios está bravo conmigo. Dios no me escucha. Dios no está conmigo. He orado, Señor, y no pasa nada en mi vida. Pero el Señor le dice: Pablo, yo estoy contigo. Mi gracia es suficiente para ti. Mi amor es suficiente para ti. Yo te daré la fortaleza para vivir esta situación, estos días oscuros. Yo estaré acompañándote allí donde estás. Si tú has estado postrado en una cama con dolor y sientes que nadie está contigo, o si tú me estás escuchando tal vez en una clínica y esa sala está silenciosa y donde no hay nadie, el Señor está contigo. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Tal vez tú vas en tu taxi trabajando, en tu carro, vas manejando en la noche. Y tal vez tienes que entregar el producido y tal vez son las 11, 12, 1 de la mañana y no lo tienes. El Señor te ayudará a enfrentar cada situación.
Tal vez tienes un bebé y las latas de leche se acabaron. El Señor te ayudará a vivir esa situación y te dará la fortaleza para que no te desmorones, para que no te acabes. El Señor te dará la fortaleza y el vigor para salir adelante. Y Pablo decía: Señor, por tanto, de buena manera o de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose ese poder de Dios sobre mí. Pablo ve el lado optimista de su aguijón. Y el Señor le dice: Pablo, mi poder se manifiesta cuando tú eres humano. Mi poder y mi gracia se manifiestan cuando tú reconoces que no puedes vivir sin mí. Pablo, yo me manifiesto cuando tú reconoces que cualquier situación tú no puedes salir solo por ti mismo. Pablo tenía que aprender que esa situación, Pablo era un gran hombre de Dios. Pablo era un hombre ungido, un hombre respaldado por Dios, pero de esta no podía salir como ayudó a muchos. Aquí necesitaba la gracia. Y cuando Pablo entiende el significado de la gracia sobre su vida, él se goza. Y dice: Señor, entonces más bien me voy a gloriar, no en las revelaciones, no en esos momentos donde todo sale bien, sino me voy a gloriar entonces cuando soy débil, cuando lloro, cuando te digo que sufro, cuando siento que no puedo salir de una situación en mis propias fuerzas, cuando las cosas me duelen, cuando me siento impotente. Entonces tu poder se manifiesta en mi vida. Escribí algo de mi corazón al Señor y escribía lo siguiente, pensando en muchas situaciones que he vivido en momentos de mi vida. Y es algo corto y se los quiero compartir. Y dice así: ceniza por gozo, caudales de amor a cambio de mi sed, alegría y paz a cambio de mis lágrimas, fuerza cuando mis brazos han caído, aliento cuando en mí ya no hay ninguno, gracia cuando de mí no queda nada. Esto se lo escribí al Señor. Y describe que la gracia, y que a cambio de esos momentos de dolor, de lágrimas, de cenizas en mi vida, momentos donde yo vi todo perdido en mi vida, en mi hogar, en mi ministerio, en mis finanzas, Dios, a cambio de mi dolor, a cambio de mis lágrimas, a cambio de mis situaciones, de mis frustraciones y de mi decepción personal muchas veces, su gracia estuvo sobre mí. Y la gracia del Señor Jesucristo te va a ayudar a enfrentar esa debilidad y esa impotencia que tú vives en tu vida. Esa situación que te golpea. Y quiero culminar con esto. Miren, aquí la palabra luego dice, ahí en el verso 9 dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y cuando estudiaba esto, hay una palabra, me gusta ir al griego para realmente ver la raíz de la palabra, de lo que Pablo quería expresar en ese momento y el significado profundo que tiene la palabra. Y esa palabra que él usa ahí, o esa frase que utiliza él, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La palabra griega que él utiliza ahí es episkenoseomi. Episkenoseomi. Y es una palabra que significa levantar una tienda sobre algo.
Aquí sobre él mismo Pablo lo que está diciendo es que, Señor, yo lo que quiero es que esa gloria de Dios repose sobre mí cuando soy débil. Que esa gloria de Dios repose en mi vida cuando estoy en los momentos más difíciles. Y Pablo hace alusión a esa gloria de Dios cuando acompañaba al pueblo de Israel. Esa palabra llamada en hebreo Shekinah, que es la gloria de Dios que se manifestaba sobre el pueblo de Israel. De día era una nube y de noche era una columna de fuego. Esa gloria de Dios que se manifestaba sobre el pueblo sobre su pueblo. Y eso era lo que Pablo estaba diciendo. Señor, que ese tabernáculo, esa presencia tuya, se haga evidente en mi vida cuando soy débil. Y eso es lo que promete el Señor. El Señor promete que su presencia se hará realidad, se hará viva cuando estés en los momentos más difíciles. Yo recuerdo una experiencia maravillosa que tuve con el Señor en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Estaba solo, completamente solo. No había comido nada esa noche, no tenía que comer. Me acosté llorando, desolado completamente. Me dormí llorando esa noche. Y pude, como Pablo decía, no sé si estaba despierto o estaba dormido, pero vi esa gloria del Señor sobre mí en esa habitación. Y vi que el Señor tenía una vasija de aceite. Y el Señor hablaba a mi vida y me decía que aunque yo estuviera en ese momento tan difícil, su Espíritu Santo estaba sobre mí. Su Espíritu Santo, y Él derramaba como ese aceite que me fortalecía y me llenaba de fortaleza y de esa gracia que había, así como en la vida de Pablo. Y yo me acuerdo que desperté, me había acostado como a las 11 de la noche, me quedé dormido llorando. Vi esa gloria de Dios y me desperté como a las 2, 3 de la mañana. Y me desperté tan lleno de gozo, tan fortalecido, tan entusiasmado de ver que el Señor, por más de que esa situación no se iba a quitar al otro día, pero sabía que la gloria de Dios me sostendría y esa gracia del Señor estaba sobre mí. Yo sabía que la presencia de Dios estaba conmigo en ese momento tan difícil que yo estaba atravesando en ese momento. Sabía que así como Pablo, esa gloria de Dios inundaba mi habitación y el Señor venía y me alentaba y me daba fortaleza para seguir adelante. No sé por qué situación tú estés viviendo. No sé cuál es el aguijón que estás pasando en tu carne. No sé por qué situaciones has estado pasando por años. Pero quiero decirte lo que el Señor le decía a Pablo. Mi gracia es suficiente para ti. Bástate mi gracia. Dios promete cuidarte, restaurarte, levantarte. Pero no quites tus ojos del Señor. No quites tu mirada del Señor Jesucristo. Porque Él te dará la fortaleza, te dará el ánimo, te dará el vigor para perseverar. Su presencia, su gloria está sobre tu vida. Aun cuando tú estés llorando, aun cuando tú estés sintiéndote solo, aun cuando tú sientas que las cosas no han funcionado y que llevas cargando ese aguijón, esa estaca que te tiene oprimido, esa aflicción que te tiene allí por años y años y años. Pero el Señor hoy derrama gracia sobre tu vida. Gracia para perseverar. Estoy completamente seguro que Dios te dará la salida, que Dios te sacará de este desierto a donde podrás beber ríos y caudales de bendición. Pero mientras que eso ocurre, su gracia es suficiente en tu vida. Si tú has estado enfermo,
Si tú has estado enferma, has pasado por una aflicción, has pasado por exámenes, por un lado, por el otro, la gracia del Señor está sobre ti. Hoy no es día de tristeza. Hoy es día donde tú puedes deleitarte en esas debilidades, así como Pablo. Y el apóstol Pablo decía, me voy a gloriar, me voy a gozar más bien en que cuando soy débil, entonces la gracia y la presencia de Dios ha descendido sobre mí. Y Pablo se sentía fortalecido porque sentía que cuando Pablo estaba en esos momentos de dolor, la presencia de Dios venía y le abrazaba. El Señor Jesús venía a abrazarlo y a fortalecerlo. Tal vez Pablo lloró muchas noches, se dolía, tal vez se desmayaba del dolor porque no habían los medicamentos que hay hoy. Pero Pablo sabía que podía recostarse en el pecho de su Señor y descansar allí, aun cuando pasara por ese momento de aguijón. Los brazos del Señor están abiertos para ti. Los brazos del Señor hoy te quieren estrechar para decirte una vez más, hijo, hija, bástate mi gracia, porque cuando estás viviendo esta aflicción, mi poder se perfecciona en ti, mi gracia se perfecciona en ti. Dios te bendiga.